Se ha hecho un descubrimiento impresionante relacionado con Jesucristo. Un documento antiguo, inicialmente considerado como uno más del montón, ha causado gran conmoción por las revelaciones que contiene sobre la figura de Jesús. El testimonio de Claudia, la esposa de Poncio Pilato, ha aportado información reveladora que muy pocos han tenido la oportunidad de conocer. Claudia proporcionó descripciones increíblemente detalladas sobre Jesús. Lo que estás a punto de descubrir podría alterar radicalmente tu comprensión de la historia tal como la conoces. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los valiosos contenidos que estamos preparando exclusivamente para ti. Claudia Procula, esposa de Poncio Pilato, es un personaje del que se habla poco, pero que tuvo un papel significativo durante uno de los periodos más cruciales de la historia. Ella acompañó a su esposo a Judea, donde él fue nombrado gobernador romano, y presenció en silencio los eventos que cambiarían el curso de la historia. Observaba con atención todo lo que sucedía a su alrededor, conservando una perspectiva única sobre los acontecimientos, incluso en los momentos de mayor caos. Pero ¿quién era realmente esta mujer que se encontraba tan cerca de los juicios y la crucifixión de Jesús y que guardaba un secreto con el potencial de alterar todo? Claudia, conocida por su discreta belleza y sus raíces romanas, llegó a Jerusalén acompañando a Poncio Pilato. Mientras Pilato lidiaba con las crecientes presiones religiosas y políticas, Claudia mantenía un perfil bajo, pero siempre alerta. Como esposa de una figura prominente, tenía acceso a diálogos y percepciones que pocos podían imaginar. De esta manera, la figura de Jesús se fue haciendo cada vez más presente en su vida, casi sin que ella lo notara. A pesar de que muchos nobles romanos desestimaban las narrativas sobre el hombre de Nazaret como simples cuentos, Claudia no podía ignorar la huella que Jesús dejaba en las multitudes. Cada relato sobre sus milagros y enseñanzas incrementaba su curiosidad y una incómoda fascinación. Este enigmático personaje perturbaba su mente y la dejaba profundamente inquieta. Los rumores sobre la influencia de Jesús entre la población despertaban en ella una emoción indescriptible. A menudo, Claudia se encontraba atrapada entre los valores de su cultura romana y el misterio que envolvía a Jesús. Esta dualidad se intensificaba a medida que el destino de Jesús parecía aproximarse a un punto crítico. Se preguntaba cómo alguien que abogaba por la paz y el amor podía ser considerado una amenaza para el poder de Roma. Con cada día que pasaba, sentía más fuertemente que Poncio Pilato jugaría un papel determinante en esta historia. Esta sensación creció y se hizo casi palpable, llevando a Claudia a vivir experiencias que la marcarían profundamente. Estar casada con Poncio Pilato le otorgaba una vida llena de privilegios, pero también venía con el malestar de ser testigo directo del rol que su esposo desempeñaba en una tierra plagada de tensiones constantes. Observaba los retos que Pilato enfrentaba, pero no compartía su aprobación ante las decisiones y estrategias implementadas para dominar a un pueblo tan fervoroso y una región tan volátil. Para Claudia, que presenciaba las repercusiones de los conflictos en las calles, la agresión y el dominio romano sobre los judíos no le proporcionaban tranquilidad. Al contrario, cuanto más presenciaba el dolor de su entorno, más convencida estaba de que el imperio al que pertenecía estaba en conflicto con algo divino, una creencia que, aunque no entendía del todo, percibía como auténtica y profunda. La figura de Jesús, cada vez más prominente y seguida en Jerusalén, parecía desafiar todo lo que la cultura romana intentaba suprimir. El poder de Pilato, su capacidad para infundir temor y asegurar la sumisión, generaba un malestar creciente en Claudia.
Le resultaba insostenible ver cómo su esposo manejaba con indiferencia las tensiones en Jerusalén, especialmente en lo referente a la represión de los seguidores de Jesús. Mientras Pilato consideraba al movimiento originado por Jesús como una amenaza al orden establecido, Claudia percibía algo distinto, algo especial en esa fe que se esparcía rápidamente entre la gente. En el fondo, sabía que estaba en desacuerdo con sus propios principios culturales, porque no podía desatender la potente premonición que sentía sobre Jesús. No obstante, lo que más la atormentaba era la inminencia de una decisión crítica que Pilato tendría que tomar. Dotada de un instinto agudo, Claudia notó que la tensión en torno a Jesús se intensificaba y que se acercaba el momento en que su esposo tendría que decidir el destino de este hombre. Su corazón se estremecía ante la posibilidad de que Pilato juzgara a quien muchos consideraban el Mesías. Dividida entre su deber y su intuición, Claudia intuía que este dilema interno la transformaría irrevocablemente. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En una noche que parecía común, Claudia Procula tuvo un sueño que la conmovió profundamente. No era un sueño cualquiera. En su visión, vio a Jesús envuelto en una luz resplandeciente, pero cargado de sufrimiento. Avanzaba en silencio, con el rostro sereno y la mirada fija, como si supiera exactamente lo que estaba por suceder. Claudia experimentó un temor tan intenso como nunca antes había sentido. Era como si ese hombre estuviera a punto de padecer algo que ella misma no podría soportar ni imaginar. El sueño la perturbó tanto que se despertó con el corazón acelerado, envuelta en un frío sudor, aún sintiendo el peso de la mirada de Jesús en su mente. Normalmente, Claudia no daba mucha importancia a las visiones que ocasionalmente tenía, pero esta vez fue diferente. Un sentimiento urgente e incomprensible la impulsó a querer proteger desesperadamente a ese hombre. Convencida de que algo trágico sucedería si Pilato procedía con el juicio de Jesús, Claudia, aún confundida y con el corazón oprimido, buscó a Pilato esa mañana. Con los ojos desorbitados y la voz temblorosa de miedo, le rogó que se abstuviera de participar en la condena de Jesús. Con determinación, Claudia intentó persuadir a Pilato de que este juicio trascendía los ámbitos político y religioso. Era una cuestión espiritual que superaba el poder de Roma y sus leyes. Le relató detalladamente todo lo que había visto en su sueño y expresó cómo su alma estaba atormentada por una angustia que no podía pasar por alto. Sin embargo, Pilato, siempre escéptico y pragmático, restó importancia a sus palabras. Para él, el sueño de Claudia no era más que una coincidencia perturbadora pero sin relevancia. Intentó consolarla con palabras desapegadas, pero Claudia percibía que su súplica desesperada caía en oídos sordos. Estaba convencida de que si Jesús era condenado, ocurriría algo catastrófico. Esa sensación de desesperanza la envolvía, infundiéndole temor por el futuro de todos a su alrededor.
Aunque sabía que había hecho todo lo posible por evitar la catástrofe, sentía que el destino ya estaba sellado y esa realización la perseguiría en los días venideros, como una pesadilla constante. Aún profundamente conmovida por el impacto de su sueño, Claudia enfrentaba un dilema doloroso. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, creía que debía impedir que Pilato tomara cualquier decisión contra Jesús, pero era consciente de que hacerlo podría comprometer su posición y el respeto que su esposo aún le profesaba. No obstante, la urgencia que sentía era más fuerte que el temor a confrontar a Pilato. Era consciente de que este era un momento crítico y que si guardaba silencio, cargaría eternamente con la culpa por la tragedia inminente. La mañana siguiente al sueño, Claudia reunió todo su valor y se acercó a Pilato. Su expresión era sombría, marcada por el peso del temor y la angustia. Con una voz calmada pero firme, le advirtió una vez más sobre el riesgo de involucrarse en el juicio de Jesús. Con palabras casi suplicantes, afirmó que aquel hombre era inocente y que estaba sucediendo algo mucho más significativo, algo que trascendía las disputas políticas y los juegos de poder en Roma. Claudia imploró a Pilato que no permitiera que el imperio fuera responsable de condenar a una persona tan pura, tan diferente de cualquier otra que hubiese caminado por Judea. Pilato, sin embargo, respondió con calma y pragmatismo. Para él, Claudia estaba siendo influenciada por supersticiones irracionales que nublaban su juicio lógico y racional. Escuchaba los informes y las presiones del pueblo, sentía el peso de las exigencias de los líderes religiosos y sabía que como gobernador debía tomar decisiones firmes. El Imperio Romano no podía mostrar ninguna señal de vacilación o debilidad, especialmente frente a un hombre considerado por muchos como una amenaza. Claudia podía ver en los ojos de Pilato la dificultad que enfrentaba para mantener su autoridad y cumplir con sus obligaciones. Aún así, intentó convencerlo una última vez. Ella suplicó a Pilato que reflexionara antes de emitir su fallo definitivo, pero se percibía en su mirada una desesperación cargada de resolución. Claudia era consciente de haber hecho todo lo posible, pero sus palabras no lograban atravesar la barrera de responsabilidad y la exigencia que el cargo de Pilato demandaba. A medida que se aproximaba el juicio, sentía que una desgracia estaba por desencadenarse. El día que se celebró el juicio de Jesús, Claudia Prócula experimentó un oscuro presentimiento, como si una sombra siniestra se extendiera sobre la ciudad. La tensión en Jerusalén era palpable, con susurros, gritos y conmoción resonando por los pasillos del palacio de Pilato. Desde su posición, Claudia escuchaba a las multitudes reunirse afuera, sus voces elevándose en un clamor frenético y ansioso. Observaba todo desde la distancia, con el corazón apesadumbrado, incapaz de apartar la vista del estrado donde su esposo, Poncio Pilato, se preparaba para enfrentar una decisión ardua. Sabía que a Pilato no le gustaba sentirse manipulado, pero también reconocía la presión del pueblo y la urgencia de apaciguar a las masas para evitar un caos mayor. La atmósfera estaba cargada y la expresión en el rostro de Pilato, marcada por la seriedad y el cansancio, reflejaba el peso de la responsabilidad. A medida que avanzaba el juicio, la angustia de Claudia se intensificaba, sintiendo que cada palabra pronunciada no solo dictaba el destino de Jesús, sino también el futuro de su propia familia y de toda la región.
Escuchaba retazos de las acusaciones que citaban los milagros de Jesús y su crítica al poder romano. El nombre de Jesús era invocado con vehemencia, mientras que las acusaciones de blasfemia y de amenaza al imperio resonaban a lo largo de la audiencia. Claudia comprendía que la decisión no se basaría únicamente en lo que Pilato considerase justo, sino también en la necesidad de evitar un conflicto mayor. Por un momento creyó que Pilato podría vacilar, pero al escuchar los lamentos del pueblo fuera, se dio cuenta de que el destino de Jesús ya estaba siendo decidido por la presión de la multitud y los líderes religiosos. Los consejeros y sacerdotes, ansiosos por eliminar la influencia de Jesús, instaban a Pilato a tomar una resolución rápida. Claudia, inmóvil y con el corazón palpitante, se percató de que su apelación de la noche anterior había sido en vano. Pilato se encontraba atrapado entre el poder del imperio y la voluntad del pueblo. No pudo seguir observando el proceso hasta el final. El peso de las acusaciones y las palabras de condena oprimían su corazón y su mente. Se retiró, abrumada por la sensación de que la tragedia que tanto había temido estaba a punto de ocurrir. En ese instante, Claudia sentía que nada podría detener el desenlace trágico de Jesús y que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese día. Claudia Prócula observaba con ansiedad cómo aumentaba la presión del público. La gente demandaba vehementemente una decisión rápida y definitiva contra Jesús. Entre gritos y murmullos, la atmósfera en el tribunal se tornó insoportable. Era evidente que su esposo, Poncio Pilato, estaba siendo forzado a tomar una decisión extremadamente difícil, soportando el peso de la responsabilidad y el temor a una posible revuelta popular. Aunque normalmente era frío y calculador, Pilato parecía visiblemente perturbado por la situación. Claudia podía discernir signos de fatiga e indecisión en su rostro, como si estuviera librando una batalla interna. Intentaba apaciguar a la multitud, pero sus esfuerzos eran rápidamente socavados por la implacable presión de los líderes religiosos que demandaban una sentencia de condena. Claudia se percató de que, tras su fachada de autoridad, Pilato era un hombre quebrantado, dividido entre el mantenimiento del orden imperial y el temor a un enfrentamiento violento. La multitud no aceptaría un compromiso. Poco a poco, los clamores exigiendo la sangre de Jesús se intensificaron hasta que aplastaron cualquier intento por abogar por la compasión o la justicia. Claudia sentía que su propia voz se extinguía mientras observaba cómo su esposo, aparentemente poderoso, sucumbía a la presión, incapaz de revertir una decisión que se le imponía. En los ojos de Pilato, ella detectó una resignación creciente, como si él ya supiera que la elección que estaba a punto de hacer se convertiría en una sentencia de culpabilidad para él mismo, a pesar de cualquier justificación. Cuando Pilato finalmente se lavó las manos delante del público, Claudia experimentó un escalofrío penetrante. Ese gesto simbólico revelaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. No solo sellaba un destino, sino que también lo eximía de cualquier responsabilidad, aunque consciente de que esa acción era irreversible. Claudia, al presenciar la decisión final de su esposo, comprendió que había perdido la última oportunidad de alterar el trágico desenlace, y la carga de esa pérdida pesaría enormemente en su conciencia, resonando como un eco sombrío de su propia impotencia. Después de que se dictara la sentencia y el juicio concluyera, Claudia Prócula sentía un vacío y una devastación abrumadores. Regresó a sus aposentos en el palacio, pero el espacio, antes amplio y seguro, ahora le parecía frío y desolado. Un sentimiento de malestar se apoderó de su corazón y la atmósfera de desesperanza era casi palpable. Era como si la propia ciudad de Jerusalén
hubiera sido envuelta en un silencio sepulcral tras la sentencia final. Claudia observó a Pilato, quien permanecía en silencio después del veredicto. Aunque había intentado liberarse de la culpa, lavándose las manos ante la multitud, ella sabía que este gesto no sería suficiente para aliviar su propia conciencia. En los ojos de Pilato, ella veía el peso de una decisión que nunca sería fácil de olvidar. Él estaba destrozado entre la necesidad de mantener el orden y la creciente duda sobre la justicia de sus actos. Para Claudia, el vacío que sentía se profundizaba aún más. No podía deshacerse de la sensación de que algo mucho más grande estaba en juego. La imagen de Jesús, sereno y silencioso ante sus acusadores, permanecía en sus pensamientos, y la angustia de la pesadilla que había tenido volvía a atormentarla con cada momento. Sabía que su intento de salvar a Jesús había fracasado, y ahora lo único que le quedaba era observar, desde la distancia, lo que sucedería en las próximas horas. A medida que avanzaba el día, el palacio parecía extraño, en silencio, como si todos dentro supieran que algo irreversible había ocurrido. Claudia se sintió diminuta e impotente, como un mero espectador en una tragedia inevitable. Los gritos de la multitud aún resonaban en su mente y comprendió que, a partir de ese momento, tanto su vida como la de su esposo estarían irremediablemente marcadas por lo que habían permitido que ocurriera. Claudia Prócula escuchó rumores de que Jesús estaba siendo llevado a ser torturado y la noticia la impactó como un golpe devastador. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Intentó, sin éxito, apartar de su mente la imagen de aquel hombre inocente y sereno que había visto solo una vez, pero que jamás podría olvidar. Ahora, Jesús estaba en manos de soldados crueles dispuestos a aniquilarlo, tanto física como espiritualmente. Claudia se sintió impotente, pero el tormento que la consumía era tan intenso y profundo como si ella misma estuviera a punto de presenciar una atrocidad sin precedentes. Las noticias que continuaban llegando solo intensificaban su angustia. Jesús había sido golpeado, humillado y flagelado. La brutalidad con la que los soldados lo maltrataban y lo trataban como a un criminal peligroso era para Claudia completamente incomprensible. No podía entender cómo alguien que siempre había predicado paz, amor y compasión podía ser sometido a tanta brutalidad. Cada nuevo informe agravaba su sensación de dolor y la impresión de que el mundo a su alrededor se sumergía en una oscuridad irrevocable. Con cada momento, Claudia sentía que su intuición, su presagio y hasta el sueño que había tenido eran indicativos de que algo horrendo estaba por suceder. Experimentaba una intensa repulsión hacia la situación, pero al mismo tiempo, una dolorosa curiosidad la impulsaba a querer saber más sobre lo que Jesús estaba enfrentando. Era como si su sufrimiento formara parte de un plan mucho más grande, algo que trascendía la comprensión humana, y esto la dejaba atrapada entre el temor y una sensación de reverencia. Pronto se dio cuenta de que nada de lo que hiciera podría alterar el destino de Jesús. Era simplemente una espectadora, una figura impotente, atrapada entre el poder romano y el enigma de aquel hombre. En ese instante sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Claudia Prócula había evitado involucrarse en los asuntos de su esposo durante mucho tiempo, pero en un breve e inesperado momento, sus ojos se encontraron con los de Jesús. Esa mirada la tocó de una manera que no podía explicar,
Jesús era diferente a cualquier persona que Claudia hubiera conocido antes. Su expresión era serena y profunda, como si poseyera un conocimiento silencioso y completo, incluso frente a tanto sufrimiento. En esos breves segundos, Claudia experimentó algo que nunca había sentido al mirar a otra persona. Había una fuerza y compasión en su mirada. Jesús parecía ver más allá de las apariencias, como si pudiera contemplar el alma de cualquiera que lo mirara. El encuentro fue tan fugaz que Claudia no tuvo tiempo de procesar completamente lo que sentía, pero esos pocos segundos fueron suficientes para dejarla profundamente conmovida. En él vio un misterio que superaba la comprensión humana, algo que a la vez le daba esperanza y la llenaba de un miedo inexplicable. No podía olvidar la intensidad de esa mirada que la seguía a donde quiera que iba. Entendiendo que Jesús parecía prever todo lo que le aguardaba y aceptaba su destino con una tranquilidad extraordinaria, Claudia nunca había observado a alguien exhibir tal calma interna, a pesar de conocer el horrendo futuro que lo esperaba. Rodeada de miedo y desesperación, mantenía una compostura que desbordaba una fuerza inexplicable para ella. Esa imagen la conmovió tan profundamente que no podía entender cómo alguien podría desear aniquilar a tal ser. Después de esa visión, Claudia se encontró aún más en conflicto. Anhelaba, más que nunca, que Pilato hubiera escuchado su ruego para evitar la sentencia fatal, pero era consciente de que ya era demasiado tarde. Lo único que le quedaba era la amarga consolación de haber sido testigo de aquel momento, portando consigo el recuerdo de una mirada que la transformaría irrevocablemente. Al llegar el día de la crucifixión, Claudia Prócula se encontraba al límite de su desesperación. Desde el alba, un tormento abrumador la invadía, como si su espíritu estuviese siendo lacerado. Conocía el cruel destino de Jesús, obligado a llevar su cruz hasta el monte Gólgota, el lugar de su ejecución. Cada informe que recibía intensificaba su terror, y la impotencia frente a la tragedia era casi paralizante. Claudia no podía armarse de valor para seguir la procesión en proximidad, pero tampoco podía evitar que su mente vagara hacia lo que estaba ocurriendo. Sentía como si una presencia invisible le hiciera experimentar cada paso doloroso de Jesús por la vía dolorosa, cada tropezón, cada golpe propinado por los soldados romanos. Era consciente de que esto marcaba el final de un hombre que no merecía tal suerte, y el peso del remordimiento la oprimía. Retirándose a un rincón del palacio, intentó rezar o meditar en busca de alguna serenidad para su alma atormentada. A medida que avanzaba el tiempo y se acercaba el momento de la crucifixión, imaginaba con horror la escena. Jesús presentaba una piel morena, típica de los habitantes de la región, curtida por el sol y las largas horas al aire libre, lo que denotaba una vida de labor y sencillez. Claudia observaba cómo él se integraba de manera natural entre la multitud, compartiendo rasgos físicos comunes que lo hacían parecer, a muchos aspectos, como un hombre más del pueblo. Sin embargo, había algo en su aura que lo distinguía profundamente. Los ojos de Jesús, oscuros e intensos, capturaban la atención de Claudia. Había en ellos una profundidad inusual, como si portaran una sabiduría y una compasión que trascendían su aspecto físico. Al mirarlos, ella sentía como si estuviera sumergiéndose en un mar de emociones y significados, como si pudieran revelar el alma de quien los contemplara. Claudia percibía que los ojos de Jesús irradiaban una paz tan intensa que la hacían replantearse todo lo que hasta entonces había creído. Su cabello, oscuro y ligeramente ondulado, enmarcaba su rostro de manera natural. No mostraba adornos ni signos de vanidad. Sus rasgos, marcados por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, delineaban su rostro de una forma serena,
como si cada línea fuese parte de su identidad simple y humilde. Claudia notó que su aspecto robusto y auténtico lo hacía aún más impactante, pues parecía reflejar la verdadera esencia de la gente común. El rostro de Jesús, con sus expresiones calmadas, manifestaba una tranquilidad constante, incluso en medio del sufrimiento. Su cabello oscuro complementaba su rostro con una sutileza que reflejaba su fuerza y resiliencia ante la adversidad. No poseía la apariencia imponente o autoritaria de los líderes romanos, sino un semblante acogedor y humilde que evidenciaba su sencillez y la paz que emanaba de su ser. Claudia comprendió que la verdadera presencia de Jesús no residía en su belleza física, sino en cómo su expresión comunicaba compasión y fortaleza. Para Claudia, Jesús representaba algo más que un producto de su tiempo y cultura. La simplicidad y los detalles de su apariencia se grabaron en su memoria como la imagen de un hombre común a los ojos del mundo, pero extraordinario en su esencia y misión. Claudia Prócula estaba inquieta, esperando a que el tratamiento que Jesús recibiera ante el público revelara su rompimiento. La atmósfera del juicio era a la vez solemne y caótica. Jesús se encontraba allí, en pie, enfrentando acusaciones de los líderes religiosos y autoridades que lo imputaban por blasfemia y sedición. No obstante, lo que más impactó a Claudia fue la calma casi sobrenatural que Jesús exhibía en medio del tumulto y la agitación de sus acusadores. A su alrededor todos vociferaban y gesticulaban, pero Jesús se mantuvo en silencio, observando como si todo formara parte de un designio mucho más amplio. Pilato, consciente de la enorme presión ejercida tanto por el pueblo como por los líderes, intentaba manejar el juicio de manera justa, pero la tensión palpable complicaba sobremanera cualquier decisión. Claudia miraba a su esposo con una mezcla de preocupación y pesar, percatándose del conflicto interno que lo consumía. Pilato, acostumbrado a tomar decisiones de forma objetiva, parecía perturbado de una manera que nunca antes había experimentado debido a la presencia de Jesús. Cada palabra que pronunciaba, cada intento por apaciguar a la multitud, evidenciaba lo abrumado que estaba por la dificultad de tomar una decisión que podría alterar radicalmente el curso de su vida. Jesús, por su parte, no reaccionaba ante las provocaciones o acusaciones. Su expresión era fija y serena, transmitiendo una fortaleza que dejó a Claudia impresionada. A diferencia de otros acusados, Jesús no intentaba defenderse ni justificar sus actos. Su actitud era una combinación de aceptación y resignación, como si comprendiera que su destino ya estaba sellado. Para Claudia, la intensidad de ese momento era abrumadora. Nunca había presenciado tal paz en alguien a punto de ser condenado. Cuando Pilato finalmente consultó a la multitud sobre qué hacer con Jesús y ellos clamaron: «¡Crucifícalo!». Zrenia, Claudia sintió un dolor casi físico. Era consciente de la presión que su esposo soportaba, pero al mismo tiempo le resultaba imposible aceptar el veredicto impuesto. En ese instante se dio cuenta de que todo lo que temía estaba sucediendo y que no había nada más que pudiera hacer para evitarlo. La imagen de Jesús, imperturbable y sin resistirse, se grabó en la mente de Claudia. Su paz y aceptación ante el juicio no solo conmovieron su alma, sino que también la hicieron cuestionar todo lo que creía sobre el poder y la justicia. Fue un momento que cambiaría para siempre su perspectiva de la vida y del hombre al que todos llamaban el Mesías. Al saber que Jesús había sido llevado al Gólgota, lugar de la ejecución, Claudia Prócula experimentó una desesperación como nunca antes había sentido. Cada minuto era una eternidad de sufrimiento en silencio, mientras visualizaba el tormento que debía estar atravesando. La imagen de él, arrojado brutalmente sobre la cruz, no se borraba de su mente,
resonando los gritos de dolor y la carga de tal injusticia que laceraba su espíritu. Aunque se encontraba lejos físicamente del acto de la crucifixión, emocionalmente se hallaba allí, compartiendo el agudo dolor y la angustia como si fuese un participante más de aquel trágico evento. Las informaciones que alcanzaban el palacio eran inconcebibles. Jesús, tras ser sometido a una feroz paliza, había cargado su cruz hacia el lugar de la ejecución, donde tropezó y se alzó nuevamente. El abrasador calor, el pesado madero sobre sus hombros y las heridas que marcaban su cuerpo hacían que concebir tal escena fuese extremadamente duro. Claudia no lograba comprender tanta barbarie. ¿Cómo era posible que alguien que predicaba el amor y la paz fuese sometido a tal crueldad? La visión de su rostro sereno durante el juicio, que ahora contrastaba con la imagen de su cuerpo extendido en la cruz, la perseguiría eternamente. Intentó orar, implorando a los dioses romanos por algún consuelo o significado ante tanta atrocidad, pero se sentía como si sus plegarias se desvaneciesen, perdidas en un vacío profundo. Se vio consumida por un dolor abrumador, sintiéndose como una mera espectadora, impotente ante el sufrimiento de Jesús. El remordimiento de no haber persuadido a Pilatos para que revocara su decisión pesaba enormemente sobre ella. El cielo se tornó oscuro y se decía que la tierra tembló en aquel momento. Para Claudia, estos fenómenos naturales eran una señal poderosa, como si el propio entorno natural protestase contra el fallecimiento de Jesús. En lo más profundo de su ser, ella reconocía que aquel día había marcado un hito trascendental. La crucifixión de Jesús no solo representaba una condena. Para Claudia, simbolizaba el fin de una era y el inicio de algo inconcebible, que estaba destinado a transformar todo radicalmente. Tras la crucifixión, Claudia quedó sumida en un silencio desolador, abrumada por la convicción de que nada volvería a ser igual. Aquella visión tortuosa y el sacrificio de Jesús habían dejado una huella indeleble en su alma. Para ella, el Gólgota no era meramente el sitio de un deceso, sino el epicentro de una transformación profunda tanto en su corazón como en su fe. Días más tarde, un rumor sorprendente y casi increíble comenzó a circular por Jerusalén. Jesús había resucitado de entre los muertos. Claudia recibió la noticia con una mezcla de estupefacción y escepticismo. Desafiando toda lógica, este suceso parecía traspasar los límites de lo concebible. ¿Cómo podría alguien que había sido declarado muerto regresar a la vida? Inicialmente, sospechó que se trataba de rumores infundados por seguidores desesperados. No obstante, con el pasar de los días, el relato cobraba más fuerza y su corazón se inundaba de una creciente incertidumbre. Las crónicas llegaban desde múltiples direcciones. Personas de diversos orígenes aseguraban haber observado a Jesús caminando, dialogando y compartiendo momentos con sus seguidores. Claudia se encontró particularmente impactada al enterarse de que incluso los soldados y testigos pertenecientes al entorno de la corte romana afirmaban que el cuerpo había desaparecido, a pesar de las estrictas medidas de seguridad y sellado de la tumba. Se hallaba ante un enigma insondable, enfrentando un misterio que superaba cualquier evento previamente conocido en su vida, algo que escapaba completamente de su entendimiento y que la instaba a ver el mundo bajo una luz completamente nueva. La resurrección había alterado profundamente la realidad de Claudia. Revivió en su memoria un sueño premonitorio, aquella intuición inicial que siempre tuvo acerca de la excepcionalidad de este hombre. Ahora comprendía que estaba siendo testigo de algo divino, un fenómeno que trascendía la comprensión humana. Internamente reconocía este hecho como una señal, una clara manifestación de lo divino.
Jesús había demostrado con su resurrección que no era un ser ordinario. Su muerte y posterior retorno a la vida poseían una trascendencia que rebasaba las barreras del tiempo y el espacio. Claudia sentía una mezcla de temor y reverencia. Si Jesús realmente había vuelto de entre los muertos, entonces cada enseñanza suya sobre el amor y la paz cobraba un significado profundo y perdurable. Experimentó una transformación radical, como si un velo hubiese sido levantado de sus ojos, descubriendo ante ella una nueva verdad, una fe renovada. Desde aquel momento decisivo, Claudia vivió convencida de haber sido partícipe del milagro más extraordinario imaginable. La resurrección de Jesús no solo modificó su percepción de lo sagrado, sino que también dejó en ella una huella imborrable, una marca eterna que la conectaría siempre con un evento destinado a transformar el curso de la humanidad. La resurrección de Jesús no solo causó un impacto profundo en quienes lo conocieron, sino que también desencadenó una serie de eventos que transformarían las creencias religiosas a nivel mundial. El testimonio de quienes afirmaban haberlo visto con vida después de su crucifixión comenzó a difundirse rápidamente, ganando adeptos más allá de las fronteras de Jerusalén y desafiando las normativas y estructuras del poder romano y religioso de la época. Con el paso del tiempo, las comunidades que reconocían la divinidad de Jesús y su milagroso retorno comenzaron a organizarse. Estos primeros grupos cristianos se reunían en secreto, compartiendo las enseñanzas y los hechos de la vida de Jesús, fortaleciendo su fe a través de rituales y celebraciones que honraban su memoria y su mensaje de salvación. Entre los testimonios que más resonancia tuvieron estaba el de María Magdalena, una de las primeras en presenciar y proclamar la resurrección. Su rol como testigo y mensajera fue crucial para dar credibilidad a los relatos de la resurrección, especialmente en un contexto donde la palabra de una mujer era frecuentemente subestimada. Además, la figura de Tomás el apóstol, quien dudó de la resurrección hasta que pudo ver y tocar las heridas de Jesús, juega un papel importante en la narrativa cristiana. Su historia es a menudo citada como un ejemplo de fe restaurada y la importancia del testimonio directo en la consolidación de las creencias de la comunidad cristiana primitiva. A medida que la noticia de la resurrección se expandía, también surgían desafíos y persecuciones. Muchos seguidores de Jesús enfrentaron la hostilidad del Imperio Romano, que veía en el creciente movimiento cristiano una amenaza a su orden y estabilidad. Sin embargo, la resiliencia de estos primeros cristianos demostró la profundidad de su fe y el poder transformador de las enseñanzas de Jesús. El impacto de estos eventos no se limitó al ámbito religioso. Filósofos y pensadores de la época también comenzaron a examinar las implicaciones de la resurrección para la naturaleza humana y la existencia. Debates sobre la vida después de la muerte, la naturaleza del alma y la ética de la redención comenzaron a tomar forma, influenciando el desarrollo del pensamiento occidental. En el arte y la literatura, la resurrección de Jesús se convirtió en un tema recurrente, simbolizando la victoria sobre la muerte y la posibilidad de una nueva vida. Las representaciones de Jesús resucitado adornan catacumbas, basílicas y manuscritos, sirviendo como fuente de inspiración y objeto de veneración para generaciones de fieles. Finalmente, la resurrección prometió una renovación no solo personal, sino cósmica. Según las creencias cristianas, este evento anunciaba la eventual restauración de todo el orden creado, una nueva era donde la justicia, la paz y la armonía prevalecerían. Esta promesa de un nuevo reino donde no habría dolor ni sufrimiento sigue siendo un pilar fundamental para la esperanza cristiana hasta el día de hoy,
En aquel entonces, las principales preocupaciones de Caifás eran asegurar su dominio y mantener la paz pública. Estaba convencido de que la muerte de Jesús era necesaria. ¿Sabías que fue Caifás, el sumo sacerdote, quien orquestó la condena de Jesús? Él desempeñó un papel crucial en la persecución y ejecución de Jesucristo, cuya muerte es la piedra angular del cristianismo. Posteriormente, perturbado por rumores sobre la resurrección de Cristo, Caifás tuvo una visión reveladora con el Mesías resucitado. Esta visión transformó su vida, llenando al sumo sacerdote de remordimiento. Pero, ¿qué vio en esa visión que lo transformó tanto? ¿Qué oyó? Ven con nosotros en un viaje de regreso a Jerusalén para explorar los relatos de Caifás, el sumo sacerdote fariseo, sobre Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien condenó. Caifás ocupaba el cargo de sumo sacerdote en Jerusalén durante un período agitado de la historia judía. Miembro del influyente partido de los saduceos, poseía gran poder religioso y político. Cuando Jesús, un predicador, comenzó a realizar milagros y atraer multitudes, Caifás se preocupó. Muchos creían que Jesús era el Mesías. Caifás temía que la popularidad de Jesús pudiera provocar a los romanos y amenazar su posición de autoridad. Al ver a las multitudes aclamando a Jesús durante su entrada triunfal en Jerusalén, Caifás se sintió obligado a actuar. Él fue el catalizador de los eventos que culminaron en el juicio y la crucifixión de Jesús, a quien muchos todavía consideran el Hijo de Dios. Bajo el reinado de Herodes y la dominación romana, el sumo sacerdote era principalmente controlado por un pequeño grupo de familias ricas de los saduceos. Estas familias cooperaban prontamente con los romanos, quienes preferían manejar las cuestiones judías a través de ellos. A cambio, los sacerdotes ganaban poder, estatus y riqueza. El sumo sacerdote estaba en la cima de esta élite religiosa judía. Nombrado por el gobernador romano, él era responsable de mantener el orden en Jerusalén y preservar la estabilidad de la fe judía. Cualquier desafío a este sistema establecido amenazaba su posición y privilegios. Jesús de Nazaret entró en este escenario religioso y políticamente cargado. Él era un predicador que hablaba sobre la inminencia del reino de Dios y atrajo a un gran número de seguidores entre los judíos comunes. Sus enseñanzas perturbaban a las autoridades. Sin embargo, cuando Jesús llegó a Jerusalén para la Pascua y fue recibido con aplausos entusiastas de los peregrinos que creían que él era el Mesías largamente esperado, el sumo sacerdote Caifás tomó nota. Apresuradamente, Caifás convocó a los miembros del Consejo Gubernamental Judío, el Sanedrín, a su palacio. Esta historia recuerda pasajes bíblicos importantes como Mateo 26, 3-4, donde los principales sacerdotes se reunieron para conspirar contra Jesús, y Juan 11, 49-53, donde Caifás profetiza que Jesús debía morir por el pueblo. Discutían entre sí sobre qué hacer con este hombre que realizaba numerosos milagros y atraía cada vez más seguidores. Estaban preocupados de que, si Jesús continuaba ganando adeptos, los romanos podrían verlo como una amenaza a su autoridad. Tal situación podría poner en riesgo no solo sus posiciones de poder, sino también sus propias vidas. La seguridad de toda la comunidad judía estaba en peligro. Ante la creciente alarma, el sumo sacerdote Caifás intervino, reprendiéndolos por no percibir la gravedad de la situación. Argumentaba que era preferible la muerte de un hombre a que toda la nación fuera destruida. Aunque afirmaba estar preocupado por el pueblo judío, Caifás, en realidad, solo estaba preocupado por sí mismo. Declaró sin rodeos que Jesús debía ser asesinado de inmediato.
Con estas palabras, el influyente líder religioso desencadenó una cadena de eventos que llevarían al juicio y ejecución de Jesucristo. Mal sabía él que, de esto, surgiría el cristianismo, y en algunos siglos la persecución romana transformaría el cristianismo en la religión oficial del mismo imperio que intentaba apaciguar. Caifás caminaba inquieto de un lado a otro en sus opulentas cámaras en el templo de Jerusalén. Como sumo sacerdote del Sanedrín judío, sentía el peso del liderazgo sobre sus hombros. Podía sentir el tumulto de las calles bajo sus ventanas. Voces enfurecidas resonaban, pies corrían de un lado a otro. La ciudad estaba alborotada por el predicador de Nazaret llamado Jesús. Mientras algunos lo veían como el Mesías tan esperado, otros lo consideraban una amenaza que podría desestabilizar el orden social. Caifás temía que las provocaciones de Jesús atrajeran la ira de Roma sobre Jerusalén. Justo el día anterior, Caifás había sido convocado para explicar sus acciones contra el llamado Rey de los Judíos ante Poncio Pilato. Saliendo de su ensueño, Caifás recordaba cuando había conocido por primera vez al hijo del carpintero de Galilea, hace 3 años. Había ido al lago de Galilea para escuchar a Jesús predicar y había quedado impresionado por la sabiduría del joven. Sin embargo, también había percibido el potencial peligroso de sus palabras. Cuando Jesús curó a los enfermos y a los poseídos frente a sus ojos, Caifás se preguntó si realmente podría ser el Mesías. Al regresar a Jerusalén, Caifás inició una investigación secreta sobre él y pronto surgieron problemas. Numerosos testimonios de seguidores y detractores indicaban que Jesús desafiaba los sagrados costumbres judíos. Se asociaba con pecadores, como recaudadores de impuestos y prostitutas. No observaba el sábado y parecía despreciar las leyes de pureza ritual. Este escenario refleja eventos descritos en Juan 11, 49 a 53, donde Caifás sostiene que es mejor que un hombre muera por el pueblo, y en Mateo 26, 59 a 68, que narra el proceso de Jesús ante el Sanedrín. Las declaraciones más alarmantes de Jesús afirmaban que tenía autoridad sobre el templo, las leyes y toda la administración judía. En uno de sus sermones declaró que la era prometida había llegado y que el reino de Dios estaba cerca. Los miembros del Sanedrín coincidieron en que Jesús representaba una amenaza de dividir la nación con sus enseñanzas disruptivas. Al descubrir que Jesús había expulsado a los cambistas del recinto del templo, Caifás sintió que no podía tolerar más esas acciones. Tras la detención de Jesús en Getsemaní por los guardias, Caifás estaba determinado a interrogarlo. Sentado en su trono desgastado en el tribunal, observaba al prisionero con una expresión de profundo análisis. De manera serena, Jesús sostenía la mirada de Caifás mientras éste recitaba una larga lista de acusaciones. El sumo sacerdote presionaba por explicaciones sobre las acciones consideradas subversivas y preguntaba si Jesús, en caso de ser absuelto por el consejo, abandonaría sus actos. Con la cabeza erguida y determinación, Jesús afirmó que continuaría con sus actividades. Tras una breve consulta con los guardias del templo, Caifás, aunque reacio, emitió la sentencia de muerte por crucifixión. Racionalizaba que eliminar esa perturbación era necesario para mantener el orden y la seguridad de la nación judía. Que la responsabilidad por su sangre recaiga sobre nosotros y nuestros hijos, reflexionaba interiormente. Con el corazón pesado, Caifás se consternó al recibir la noticia de que el prisionero ya había sido ejecutado por los romanos. Rápidamente envió un mensaje urgente a Poncio Pilatos, argumentando que el proceso judicial de Jesús había sido precipitado y que debería haber sido sometido primero al Tribunal Supremo judío.
Sospechando que Pilatos había acelerado el juicio por temor o mala intención, Caifás ahora se veía obligado a justificar esa decisión apresurada y errónea ante el gobernador romano. Emocionado, Caifás secaba las lágrimas y ajustaba la pulsera de esmeraldas en su muñeca. Acompañado por sus sirvientes, se dirigía al palacio de Pilatos para ser interrogado. Mientras atravesaba las calles concurridas, Caifás reflexionaba sobre su responsabilidad de proteger a su pueblo de posibles represalias romanas. Apenas podía imaginar que el simple carpintero de Galilea, a quien había condenado, pronto transformaría el mundo de manera irreversible. La implicación de Caifás en la muerte del Mesías sería recordada por generaciones. Historias increíbles circulaban sobre un hombre llamado Jesús, que demostraba poderes sobrehumanos. ¿Será que realmente había curado a los enfermos y dominado las fuerzas de la naturaleza? Vamos a verificar estos relatos. El hacedor de milagros de Nazaret era el centro de atención. «Es Jesús de Nazaret. ¡Swing!», exclamó alguien, y el clamor se extendió por la ciudad agitada en una tarde caliente de miércoles. Bajo el sol abrasador, una multitud cada vez mayor se reunía, todos ansiosos por ver al hombre que supuestamente tenía el poder de curar enfermedades e incluso de resucitar a los muertos. Atravesando la multitud, llegaron Pedro y Juan, dos pescadores que estaban entre los primeros seguidores del profeta milagroso conocido como Jesús. Habían sido testigos de milagros impresionantes y querían compartir sus experiencias sobrenaturales con todos. La voz potente de Pedro resonó llamando: «Reúnanse. Buenas personas, hemos sido testigos de signos y maravillas en las manos de este profeta que desafían cualquier explicación humana». Murmuros se extendían entre la población mientras Pedro comenzaba a narrar sobre la tempestad feroz en el mar de Galilea. Describía un momento de calma que fue interrumpido abruptamente cuando vientos violentos surgieron de la nada. Relató cómo su barco fue zarandeado como un juguete, amenazando con romperse, y pensaron que era el fin. Fue entonces cuando Pedro recordó a Jesús, quien despertó de su descanso en el fondo de la barca. Con una palabra, impuso silencio al caos. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. ¡Silencio! ¡Calma!, ordenó Jesús, y en un instante el viento se detuvo y las aguas se apaciguaron. La multitud suspiró y estalló en exclamaciones de sorpresa al oír esto. ¿Este hombre realmente dominaba los elementos de la naturaleza? Juan pidió silencio y comenzó a contar otro recuerdo notable. Habló sobre la vez que Jesús demostró su control sobre las leyes naturales. Mientras caminaban por las orillas norte del mar de Galilea, Jesús, inesperadamente, se desvió del camino y comenzó a caminar sobre el agua como si fuera tierra firme. Los discípulos observaron, atónitos, mientras Jesús desafiaba la física y caminaba sobre las olas. Impulsivamente, Pedro llamó a Jesús, pidiendo unirse a él en esa caminata milagrosa. Animado por Jesús a seguir adelante, Pedro dudó al entrar en el agua,
pero después de unos pasos, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Jesús rápidamente tomó su mano, estabilizándolo al instante. «Oh, hombre de poca fe», le reprendió Jesús mientras regresaban juntos por el puente líquido, desafiando las leyes convencionales de la física. Mientras tanto, la multitud fascinada comenzó a murmurar y una exclamación se propagó: «¡Hagan paso! ¡Hagan paso!». La multitud se abrió para revelar a un grupo de 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Los amigos del afligido suplicaron a Jesús de Nazaret que tuviera misericordia de su amigo. Acercaron al paralítico a Jesús e imploraron por su curación. Jesús miró intensamente al hombre debilitado por un largo momento antes de declarar: «Tus pecados están perdonados». Estos eventos remiten a los relatos bíblicos, como el control de Jesús sobre la tormenta en Marcos 4:39 y su caminata sobre las aguas en Mateo 14:25-31. En un momento de tensión, los líderes espirituales expresaron su asombro en murmullos al escuchar las palabras de Jesús. Lo acusaban de blasfemia, pues, según ellos, solo Dios tiene el poder de absolver pecados. Sin embargo, Jesús se mantuvo sereno, volviéndose hacia estos críticos religiosos. Decidido a demostrar su autoridad divina, se dirigió a un hombre incapaz de caminar y con voz firme le ordenó que se levantara, tomara su lecho y caminara. A medida que el hombre paralítico se levantaba y comenzaba a andar, la multitud presente soltó un suspiro colectivo de admiración, presenciando al hombre moverse con vigor renovado. Sus pasos eran firmes y seguros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. «Estoy curado por el poder del Altísimo», exclamó el hombre, desbordando gratitud. La multitud estalló en celebraciones, agrupándose alrededor de Jesús, ansiosos por presenciar otros actos milagrosos. Simón, Pedro y Juan, cercanos a él, aclaraban las dudas de los presentes, todos estupefactos con lo ocurrido. Era claro para todos que Jesús no era un simple rabino de Galilea. Poseía un poder que aún no comprendían totalmente, y muchos milagros estaban por venir que superarían la imaginación de cualquiera. Noticias circulaban de que Jesús, el Nazareno, había vencido a la propia muerte. Caifás, el sumo sacerdote, se preocupaba mientras los rumores sobre el Mesías resucitado crecían. Al tercer día después de la crucifixión, mientras los rumores se intensificaban, buscaba desesperadamente refutar tales alegaciones. Al recibir a Malco, el capitán de la guardia del templo, quien llegó pálido y en shock, las noticias que trajo dejaron a todos alarmados. Los guardas confirmaban que la tumba estaba vacía y testigos afirmaban que ángeles habían removido la piedra que la sellaba. Movido por la necesidad de comprender estos eventos, Caifás envió mensajeros tras los discípulos Pedro y Juan. Ellos, a su vez, proclamaban abiertamente haber visto a Jesús vivo. Inicialmente no lo reconocieron hasta que él mostró las marcas de la crucifixión. Tras compartir una comida, Jesús desapareció nuevamente, dejando a sus seguidores maravillados y transformados. Cuando confrontados por Caifás, relataron el milagro de la resurrección, y la certeza de ellos en su fe era evidente, transformando la duda en un testimonio poderoso de la presencia continua de Jesús entre ellos. Ahora irradiaban gozoso coraje, plenamente convencidos de la victoria de Cristo sobre la cueva. Juan explicó que incluso los enemigos de Jesús
confirmaron que su cueva estaba vacía el domingo por la mañana. Los esclavos de la muerte disfrutaron mucho del interior. Pedro y Juan insistieron en que más de 500 discípulos habían visto a Jesús resucitado. La noticia electrizó a Jerusalén. ¿Pudo realmente el Mesías haber conquistado la muerte? Caifás procesó este impresionante informe lo mejor que su impresionante mente pudo comprender. Claramente, un fenómeno más allá de la comprensión humana había ocurrido. Por más que intentara explicarlo, las implicaciones eran inevitables. La noticia de la resurrección de Jesús se había difundido tan ampliamente que incluso los escépticos se encontraban convertidos. A pesar de las dudas iniciales, Santiago, el hermano de Jesús, al verlo resucitado, lo reconoció como su Señor y Maestro. La transformación en Jerusalén fue tan repentina que dejó sin aliento a Caifás. En vida, Jesús ya atraía multitudes con sus enseñanzas y milagros. Ahora, después de triunfar sobre la muerte, los judíos comenzaron a alejarse de los líderes religiosos y a declarar su lealtad al Maestro. Este Mesías, que había vuelto de la muerte, capturaba la atención como el esperado Salvador de Israel. Juan Bautista, el ermitaño del desierto, ya había anunciado que vendría alguien más poderoso que él. Este esclarecido y resucitado Jesús de Nazaret, con su presencia abrumadora, causó un profundo impacto en Caifás, quien se aisló en sus habitaciones. Horas más tarde, su esposa, Anás, lo encontró desmayado en el suelo. Al reanimarlo, Caifás relató lo sucedido. Mientras estudiaba las profecías mesiánicas, una figura repentinamente apareció ante su mesa. Al reconocer esos ojos amables, aunque tristes, Caifás quedó paralizado. Jesús lo miró con pesar y le dijo: «No temas, me condenaste para que pudieras encontrar liberación. Fue la voluntad de mi Padre que yo fuera el último sacrificio por los pecados del mundo». Conmovido, Caifás se derrumbó en lágrimas a los pies de Jesús. Tras ser auxiliado por Anás, Caifás vio que Jesús había desaparecido, aunque la puerta seguía abierta desde dentro. Convencido en su corazón, Caifás aceptó que las historias extraordinarias eran verdaderas. Jesús había resucitado, según lo prometido, el Mesías anunciado por las Escrituras. El Mesías también perdonó a su verdugo. En las semanas siguientes, Jesús resucitado se apareció a muchos, disipando cualquier duda. Finalmente, los atónitos discípulos de Cristo comprendieron que Dios había establecido a Jesús como Señor de toda la creación, a través de su victoria sobre el pecado y la muerte. El Mesías resucitado había vencido a los mayores enemigos de la humanidad y ahora las almas perdidas podrían ser salvadas. Antes de ascender a los cielos, Jesús reunió a sus seguidores en el Monte de los Olivos. Los 11 discípulos fieles oraron a su amado Maestro por última vez mientras Él los comisionaba diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada por mi Padre en los cielos. Id, por tanto, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer, y ciertamente estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos». Pedro y Juan, antes vacilantes, se convirtieron en discípulos fervorosos, compartiendo testimonios personales de que Jesús no era solo un hombre, sino el divino Mesías anunciado. Los invitamos a seguir los relatos emocionantes de testigos impresionados. Esa tarde, una multitud curiosa que buscaba a Jesús se dispersaba por el centro del pueblo cuando un guardia del templo se acercó a 2 discípulos pescadores, Pedro y Juan. Estos fieles seguidores eran reconocidos por su cercanía con el polémico predicador de Nazaret. «¿Cómo conociste a Jesús?», preguntó el guardia, curioso, ya que había oído hablar de la sabiduría inusual de Jesús y deseaba saber más a través de aquellos que lo conocían de cerca. Pedro comenzó a relatar que todo empezó cuando su hermano Andrés, delgado y ágil, encontró a Jesús
y notó algo especial en él. Andrés corrió a decirle a Pedro que habían encontrado al Mesías. Aunque inicialmente escéptico, Pedro decidió encontrarse con Jesús personalmente. Ese encuentro resultó transformador, admitió Pedro. Notó la bondad y la pureza del espíritu que emanaba de Jesús, lo cual lo tocó profundamente. Cuando Jesús les prometió que aprenderían a pescar hombres, Pedro sintió un llamado divino irresistible. Juan añadió, diciendo que él también fue inmediatamente cautivado por Jesús después de un encuentro inicial emocionante. El amor y el cuidado genuinos que Jesús demostraba atraían a las multitudes de manera casi mágica, incluyéndolo a él mismo. Pero Pedro explicó que, mientras la mayoría solo observaba el ministerio público de Jesús, lleno de enseñanzas y milagros como discípulos, ellos tenían un acceso personal e íntimo al Maestro. Al observar a Jesús orar o recitar versículos de la Escritura que parecía saber de memoria, los discípulos sentían una conexión mística entre Jesús, Dios y las antiguas Escrituras sagradas. Pedro entonces enfatizó que el comportamiento impecable de Jesús era una prueba de su origen celestial. Nunca impaciente, irritado, orgulloso o injusto, Jesús manifestaba solo gracia y verdad, a pesar de las constantes adversidades. Los discípulos a menudo no comprendían la serenidad inquebrantable de Jesús en medio del caos, como si estuviera en comunicación con ángeles invisibles a los ojos mortales. Cuanto más lo conocían, más la divinidad de Jesús se transparentaba a través de su humildad. Juan, ansioso, añadió que aunque parecía un hombre común, en momentos desprevenidos, el aire alrededor de Cristo parecía vibrar con una santidad palpable. Su presencia simplemente trascendía las normas humanas. Pedro recordó una escena impactante en su memoria donde vio a Jesús luminoso y translúcido conversando con Moisés y Elías. Los discípulos no entendían cómo Jesús podía invocar a los santos fallecidos, pero no quedaba duda del fenómeno sobrenatural. Una voz clara proclamó: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Viviendo momentos íntimos como este, todos los discípulos se dieron cuenta de que Jesús no era solo un profeta. Sus palabras poseían poder creativo. La naturaleza y los espíritus se sometían a sus órdenes, evidenciando que sus instrucciones venían de lo alto. Jesús tenía una percepción aguda de las personas y podía entender las situaciones incluso desde la distancia. En verdad, Él era el Mesías esperado, proveniente directamente de la presencia de Dios. Juan, con admiración, declaraba que solo podía haber una explicación para la sabiduría, milagros, pureza moral y manifestaciones de divinidad de Jesús. El guardia del templo, al escuchar este impactante testimonio, reflexionaba profundamente. Si estos hombres, antes escépticos, ahora proclamaban la verdad, ¿quién era este Jesús? ¿Un agitador? ¿Un loco? ¿Un mito en formación? ¿O increíblemente Dios encarnado? ¿El poseedor de las llaves que abren las puertas de la muerte? ¿El Mesías? Mientras el guardia se alejaba confundido, Pedro y Juan intercambiaban sonrisas resignadas, que los críticos se burlaran. Ellos habían apostado todo por el hombre de Galilea, que demostró ser el Redentor divino al resucitar después de una ejecución terrible. Jesús era exactamente quien decía ser: la resurrección y la vida, el Rey de los judíos y Señor de todos. El sumo sacerdote Caifás ordenó la crucifixión de Jesús. Ahora, atormentado por los rumores de la resurrección de Cristo, Caifás se encuentra con el Mesías resucitado en una visión que cambia la historia. Veamos qué sucede. Caifás despertó de repente, respirando pesadamente, sus sábanas empapadas en sudor. Había estado atormentado por pesadillas desde que ordenó la crucifixión de Jesús de Nazaret,
hace 3 días. Los rumores de que Jesús estaba vivo de nuevo solo intensificaban su agonía interna. A la luz tenue de su habitación, Caifás recordaba los recientes eventos en Jerusalén. Cuando Jesús fue capturado en el jardín de Getsemaní, los guardias de Caifás lo maltrataron, burlándose y golpeándolo. Testigos falsos torcieron las palabras de Jesús para acusarlo de blasfemia ante Caifás. Caifás exigió: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús, aunque exhausto, respondió afirmativamente: sí, lo soy, y me verás viniendo en las nubes del cielo con poder. Enojado por tal afirmación, Caifás rasgó sus vestiduras y lo condenó a muerte por igualarse a Dios. Después de que el consejo judío estuviera de acuerdo, Caifás entregó a Jesús a Poncio Pilato, instruyéndole que crucificara al rey de los judíos. En los días siguientes, Caifás sintió una oscuridad crecer en su espíritu mientras escuchaba reportes como el del cielo oscureciéndose al mediodía cuando Jesús estaba en la cruz. El velo del templo se rasgó cuando Jesús falleció y contra todas las expectativas, Él emergió vivo de la tumba. ¿Habría Caifás evaluado mal a este profeta milagroso? Como sumo sacerdote, era su deber verificar a los candidatos mesiánicos. Sin embargo, Caifás se dejó cegar por la política y los celos, no viendo la verdad que Jesús encarnaba. Ahora, en noches de insomnio, sentía un remordimiento aplastante por haber ejecutado al Mesías tan esperado. Lavándose la cara para intentar calmarse, Caifás fue a su estudio para examinar las profecías hebreas importantes. Sin embargo, las escrituras no aliviaban su conciencia perturbada. «Me condenaste para que pudiera ser libre», dijo una voz detrás de él. Caifás levantó la vista sorprendido. Allí estaba Jesús de Nazaret, frente a su escritorio, envuelto en una suave luz. Jesús miró a Caifás con ojos compasivos y dijo suavemente: «Esto estaba planeado por mi Padre como el sacrificio final por los pecados de todos». Al principio, Caifás quedó paralizado por el impacto, pero luego cayó de rodillas, llorando a los pies de Jesús. Después de un periodo que le pareció interminable, despertó al ser sacudido por su preocupada esposa, Anás, quien le preguntaba cómo estaba. Caifás, aún perturbado, compartió con ella su experiencia singular. «Realmente este Jesús debe ser el Hijo de Dios», murmuró en voz baja. Desde ese momento, la percepción de Caifás sobre la espiritualidad fue transformada. En las semanas siguientes, Jesús se manifestó vivo a varias personas, disipando cualquier duda. Incluso Santiago, el hermano inicialmente escéptico de Jesús, lo vio vivo y lo reconoció como Señor. La fe en el Mesías resucitado se extendió rápidamente por Jerusalén y regiones cercanas. Con la inquietud afectando a la liderazgo judía, Caifás optó por resguardarse, dedicándose a la oración en soledad. El profundo remordimiento por haber enviado a Jesús a la crucifixión pesaba intensamente sobre él. Cuando llegó la festividad de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Caifás entendió que no podía posponer más su decisión. Con Jerusalén llena de peregrinos judíos de otras ciudades, el sumo sacerdote finalmente se presentó. Convocó una reunión urgente del Consejo del Sanedrín y de manera dramática anunció su renuncia como sumo sacerdote, dejando a todos atónitos. Con la voz temblorosa, admitió su grave error al haber etiquetado a Jesús como hereje, a pesar de las abundantes evidencias de que él era, de hecho, el ungido profetizado. Manifestando profundo arrepentimiento por su papel decisivo en la condena a muerte del inocente Hijo de Dios, Caifás declaró entre lágrimas que era completamente indigno de liderar al pueblo de Dios. Mientras el consejo absorbía esta confesión impactante, se quitó sus vestiduras sacerdotales relucientes y abandonó la sala bajo expresiones de choque y consternación de los presentes. Jonathan, su fiel vice durante muchos años,
fue rápidamente elegido como el nuevo líder religioso de Jerusalén. Caifás, ahora un ex sumo sacerdote deshonrado, se retiró a su propiedad, donde pasó el resto de sus días en soledad, lamentando frecuentemente sus acciones precipitadas contra el Mesías. Paralelamente, la impresionante resurrección de Jesús se convirtió en el detonante para el surgimiento de una nueva fe transformadora que se esparció desde Jerusalén hasta los más lejanos confines del Imperio Romano y más allá. Con la renuncia de Caifás, marcada por la deshonra, su sucesor, Jonatán, adoptó una postura cautelosa respecto al creciente movimiento de Jesús. Sin embargo, el cristianismo floreció a pesar de las adversidades, cumpliendo la gran comisión de Cristo. No aparte su atención todavía, un nuevo sumo sacerdote para una nueva era. Tras la difusión de la renuncia de Caifás, el anciano líder Anás convocó una reunión de emergencia de todo el tribunal del Sanedrín, que contaba con 71 miembros. La discusión para encontrar un sucesor fue breve, y Anás propuso a su yerno, Jonatán ben Ananas, para el cargo. A pesar de su juventud, con solo 36 años, Jonatán actuó rápidamente para establecerse como el próximo sumo sacerdote. A través de promesas realizadas en secreto, consiguió rápidamente un apoyo unánime para liderar los asuntos espirituales de Jerusalén. Consciente del delicado contexto, Jonatán abordó con precaución el tema del controvertido Jesús. Como saduceo, no creía en resurrecciones ni milagros. Sin embargo, con el creciente número de conversos al judaísmo y la adoración a Jesús como si hubiera resucitado, se encontró en una posición en la que no podía simplemente desestimar a los seguidores de Jesús. Jonatán aún no comprendía cuán rápido crecería el movimiento iniciado por Jesús. En 3 décadas, decenas de miles de seguidores, conocidos como fieles, se habían dispersado por ciudades de todo el Imperio Romano. Los apóstoles, encargados por Jesús, proclamaban audazmente la historia de su líder ejecutado, que había vuelto a la vida y ofrecía salvación a través de él. Este mensaje no solo alcanzó al pueblo común, sino también a funcionarios gubernamentales, llevando a Jonatán a reconocer la creciente influencia de la Iglesia cristiana. En el año 63 después de Cristo, Jonatán se encontraba en una situación difícil mientras los celotes radicales se levantaban contra el dominio romano. Le preocupaba que la amplia presencia del cristianismo en Jerusalén pudiera ser vista por los romanos como una señal de rebelión. 10 años después de asumir el liderazgo, Jonatán se dio cuenta de que necesitaba estrategias renovadas para guiar en tiempos de cambio. El régimen opresor de los romanos culminó en una revuelta judía a gran escala de 66 a 70 después de Cristo. A pesar de estos desafíos, la joven iglesia cristiana en Jerusalén persistió y continuó para cambiar el curso de la historia. El crecimiento del cristianismo se remonta a las instrucciones dadas por su fundador, Jesús de Nazaret, a sus 500 discípulos poco antes de ascender a los cielos. He recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Las acciones de Caifás son cruciales en los relatos bíblicos sobre los últimos días de Cristo. Juan cita su declaración de que Jesús debía ser asesinado como una profecía que indicaba la muerte sacrificial de Jesús por la nación de Israel. Los 3 evangelios sinópticos también destacan de manera prominente al astuto sumo sacerdote, organizando una conspiración contra el renombrado maestro de Galilea. Fuera de las Escrituras, Caifás aparece en los escritos del historiador judío Flavio Josefo,
quien fue comandante en Galilea durante la primera revuelta judía contra Roma. Después de ser capturado, Josefo ganó el favor de la familia imperial al escribir relatos favorables a Roma. Sin embargo, su referencia a Caifás, junto con el año en que asumió el sumo sacerdocio, confirma su existencia histórica fuera de la Biblia. En 1990, arqueólogos descubrieron pruebas físicas impresionantes de que Caifás fue una figura histórica real, al excavar un sitio funerario al sur de la ciudad antigua de Jerusalén y encontrar cajas de huesos ricamente decoradas con inscripciones en arameo identificando a José, hijo de Caifás, y conteniendo incluso los restos de un hombre de 60 años. La ciencia ahora puede ponderar sobre los relatos textuales de este personaje bíblico crucial. Con la arqueología moderna, queda claro que el sumo sacerdote Caifás desempeñó un papel significativo y cuestionable en las maniobras políticas que llevaron a la muerte de Jesucristo. Su decisión de sacrificar a un hombre por el bien de su nación cambió el curso de la historia más de lo que él podría haber imaginado. Dale like a este video y suscríbete para más contenido emocionante. También deja tus sugerencias de películas en los comentarios abajo. ¿Cómo comenzó la conspiración que llevaría a Jesús a su destino final en la cruz? La historia se remonta a una Jerusalén bajo tensión, donde el poder y la fe se entrelazaban en un delicado equilibrio. Anás y Caifás, figuras imponentes en este escenario, se posicionaron en el centro de una trama que cambiaría el curso de la historia. Eran tiempos de gran agitación religiosa y política. Los líderes religiosos, custodios de la tradición y la ley, veían en Jesús una amenaza a su autoridad y al status quo. La enseñanza y los milagros de Jesús atraían a multitudes. Sus palabras resonaban con una autoridad que desafiaba la de los sacerdotes y escribas. Anás y Caifás, preocupados por la creciente influencia de Jesús y posibles revueltas que podrían atraer la ira del Imperio Romano, empezaron a urdir un plan. Su acción sería decisiva para acabar con todo, incluyendo al Hijo de Dios, Jesucristo. Y así fue. Toda esta acción desencadenó una serie de otros acontecimientos que marcaron no solo la vida de Jesucristo, sino la de toda la humanidad. ¿Se suponía que debía ser así? ¿Cuál es el papel de estos hombres? ¿Fueron sus acciones en contra o a favor de Dios? En el video de hoy entenderás esto y mucho más. Hice un estudio detallado y completo para explicarles cómo dos hombres poderosos cambiaron la historia con sus elecciones y al mismo tiempo pagaron por ello. Su objetivo era claro: detener a Jesús, acusarlo de blasfemia y subversión y eliminarlo. La maquinación se desarrollaba en sombras mientras la ciudad seguía su rutina, ajena al drama que se gestaba. ¿Quiénes eran estos hombres que jugaron un papel crucial en la condena de Jesús? Comparte este video con la mayor cantidad de personas posible. Nuestro deber como creyentes en la palabra de Dios es difundir sus enseñanzas. Envíaselo a alguien que amas, ya sea por WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. ¿Y tú? ¿Conoces toda la historia y qué les pasó realmente? Anás, el ex sumo sacerdote, y su yerno Caifás, el sumo sacerdote en funciones, eran figuras de autoridad indiscutible en la sociedad judía. Su influencia se extendía más allá del ámbito religioso, alcanzando esferas políticas y sociales. Anás, el patriarca, era conocido por su astucia y habilidad para mantener el poder dentro de su familia, asegurando que sus descendientes también ocuparan el cargo de sumo sacerdote. Su influencia perduró incluso después de dejar el puesto, actuando a menudo como el poder detrás del trono. Caifás, por su parte, compartía la visión de Anás y no dudaba en utilizar su posición para preservar el poder y la estabilidad de su clase sacerdotal.
Era pragmático, dispuesto a tomar decisiones difíciles en nombre de lo que consideraban el bien mayor. Juntos, estos dos hombres formaron una alianza formidable, decididos a proteger su dominio a cualquier costo. La conspiración para acusar y condenar a Jesús no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una deliberación cuidadosa y estratégica. Anás y Caifás, conscientes del creciente seguimiento de Jesús, comenzaron a sentir la presión de actuar. Veían en él no solo un desafío a su autoridad, sino también un peligro potencial para la delicada relación con el poder romano. Reuniones clandestinas se llevaban a cabo bajo el manto de la noche, donde se tejían planes y se buscaba la forma de atrapar a Jesús en alguna declaración o acto que pudiera ser interpretado como blasfemo o sedicioso. La red de espionaje y vigilancia se extendía por toda Jerusalén, buscando cualquier excusa para arrestarlo. El objetivo era claro: presentar a Jesús como un revolucionario que buscaba subvertir el orden establecido, poniendo en peligro no solo la autoridad religiosa de los sacerdotes, sino también la paz bajo el dominio romano. Este era el pretexto perfecto para justificar su arresto y condena, un plan maquinado con precisión y frialdad. El juicio a Jesús fue un espectáculo de injusticia y manipulación, bajo la oscuridad de la noche, en un proceso apresurado y lleno de irregularidades. Jesús fue llevado ante Anás primero y luego ante Caifás, donde se reunieron los principales sacerdotes y el consejo completo. Buscaban testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no encontraban ninguno, a pesar de la presencia de muchos falsos testigos. La atmósfera estaba cargada de tensión, con acusaciones que volaban, pero ninguna se sostenía. Finalmente, se presentó una acusación que capturó la atención de todos. Jesús había afirmado poder destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Este fue el momento decisivo, interpretado como blasfemia, un desafío directo no solo a la autoridad religiosa, sino también a la esencia misma del judaísmo. Caifás, viendo una oportunidad, preguntó a Jesús si era el Cristo, el Hijo de Dios, a lo que Jesús afirmó, sellando su destino. El juicio, lejos de ser justo o imparcial, fue una farsa destinada a llegar a una conclusión predeterminada: la condena de Jesús. La sentencia ya estaba decidida, y lo que siguió fue solo un teatro para justificar su ejecución. Los sacerdotes y los presentes declararon que Jesús merecía la muerte, marcando el inicio de los eventos que llevarían a la crucifixión. Frente a las acusaciones y el juicio injusto, la respuesta de Jesús fue de dignidad y firmeza. Cuando Caifás lo confrontó directamente, Jesús no rehuyó ni negó su identidad o misión. Su afirmación de ser el Hijo de Dios y la promesa de que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo, fue una declaración de su autoridad divina, a pesar del contexto de hostilidad y condena. Esta respuesta no solo fue vista como blasfemia por los presentes, sino que también reforzó la determinación de sus acusadores de llevarlo a la muerte. Jesús, plenamente consciente del precio de sus palabras y acciones, eligió mantenerse fiel a su misión y verdad, incluso frente a la muerte inminente. Su coraje y fe inquebrantables en este momento crítico resaltan su carácter y propósito divino. La confrontación entre Jesús y el sumo sacerdote no fue solo un choque de palabras, sino una colisión de visiones sobre la fe, la autoridad y el destino de Israel. Jesús representaba un desafío radical a las estructuras de poder religioso y a las expectativas mesiánicas de la época. Su juicio y respuesta ante el sumo sacerdote marcaron un momento decisivo en la narrativa de la pasión, un punto de inflexión que condujo al clímax de la historia de la redención.
La acusación de blasfemia contra Jesús no solo fue el clímax de su juicio, sino también el sello de su condena. En un mundo donde la religión y la ley estaban intrínsecamente entrelazadas, ser acusado de blasfemia era un delito que llevaba la pena más severa, la muerte. La afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios en el contexto de la sociedad judía de la época fue interpretada como una usurpación directa de la autoridad divina, un acto imperdonable a ojos del Sanedrín. Tras el veredicto de blasfemia, el destino de Jesús quedó sellado. No había vuelta atrás ni posibilidad de apelación. El sumo sacerdote y el consejo tenían ahora lo que necesitaban para justificar su decisión ante la población y, más importante aún, ante la autoridad romana, que era quien poseía la última palabra sobre la ejecución de la sentencia. La muerte en la cruz, un castigo reservado para los criminales y rebeldes más despreciados, estaba ahora en el horizonte de Jesús. Este momento no solo significó la condena de Jesús, sino también la culminación de la trama orquestada por Anás y Caifás. La sentencia de muerte reflejaba no solo un juicio sobre Jesús, sino también un profundo conflicto religioso y social. Era un intento de erradicar lo que veían como una amenaza a su autoridad y orden establecido, pero en realidad estaba preparando el escenario para la realización de la profecía y el despliegue del plan divino de salvación. Anás y Caifás ocupan un lugar notorio en la historia bíblica, no solo como adversarios de Jesús, sino también como ejemplos de cómo el poder y la autoridad pueden ser mal utilizados. Estos sumos sacerdotes representaban el liderazgo religioso en un tiempo de gran turbulencia, pero su legado es recordado principalmente por su papel en la condena de Jesús. La complejidad de sus personajes y acciones ofrece una ventana a las tensiones y desafíos de la época. A través de su interacción con Jesús, Anás y Caifás se revelan como figuras que, a pesar de su profundo conocimiento de las Escrituras y su dedicación al templo, no reconocieron la llegada del Mesías que las propias Escrituras profetizaban. Su enfoque estaba más en la preservación del poder y el status quo que en la verdadera esencia de la fe que profesaban liderar. Este contraste entre su posición religiosa y sus acciones pone de relieve la advertencia contra la hipocresía y el abuso de poder. La historia de Anás y Caifás y su confrontación con Jesús es un recordatorio crítico dentro del cristianismo sobre los peligros del legalismo, la corrupción y la pérdida de la verdadera fe. Sirven como un estudio de caso de lo que sucede cuando los líderes religiosos se desvían del camino de la justicia y la misericordia, un tema que resuena a lo largo de las Escrituras y en la reflexión cristiana contemporánea. La autoridad de Anás y Caifás no se limitaba a su rol en el juicio de Jesús, extendía sus raíces profundamente en la vida religiosa y social de Jerusalén a través de su control sobre el templo, el centro neurálgico de la fe judía. El templo no era solo un lugar de adoración, era también el corazón político y económico de la nación, donde se realizaban sacrificios, se pagaban diezmos y ofrendas y se tomaban decisiones clave para la comunidad. Bajo el liderazgo de Anás y Caifás, el templo también se convirtió en un centro de comercio y actividad económica, donde se cambiaban monedas y se vendían animales para sacrificio. Esta comercialización del templo fue una de las razones del enfrentamiento de Jesús con las autoridades, cuando expulsó a los vendedores y cambistas, acusándolos de convertir la casa de oración en una cueva de ladrones. Este acto de Jesús no solo desafió el control económico de Anás y Caifás sobre el templo, sino también su autoridad religiosa. Anás y Caifás, como guardianes del templo,
tenían la responsabilidad de mantener la santidad y el orden del espacio más sagrado del judaísmo. Sin embargo, su gestión del templo reflejaba un enfoque más orientado hacia el beneficio y el poder político que hacia el verdadero culto y la piedad. Este conflicto de intereses los puso en una trayectoria de colisión directa con Jesús, cuyo ministerio desafiaba sus prácticas y enseñanzas. La influencia de Anás y Caifás en el templo no solo es un testimonio de su poder y autoridad en la Jerusalén de aquel tiempo, sino también un reflejo de las tensiones más amplias entre el liderazgo religioso y los profetas verdaderos a lo largo de la historia bíblica. Su legado en el templo es un recordatorio de que el verdadero culto requiere más que rituales y sacrificios externos. Exige un corazón comprometido con la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. El dominio de Anás y Caifás sobre Jerusalén no se limitaba a su control del templo, se extendía a una amplia influencia en los asuntos políticos y religiosos de la ciudad. En una época donde la ocupación romana imponía un yugo pesado sobre el pueblo judío, la colaboración entre las autoridades romanas y los líderes judíos era esencial para mantener el orden y la estabilidad. Anás y Caifás, en este delicado equilibrio de poder, actuaban como intermediarios entre Roma y el pueblo judío. Su habilidad para navegar estas complejas dinámicas de poder les permitió mantener su posición de liderazgo, pero también los situó en una posición vulnerable. Su cooperación con los romanos era vista por muchos dentro de la comunidad judía como una traición a la fe y la nación. Este sentimiento de descontento fue exacerbado por su papel en la condena de Jesús, quien era visto por sus seguidores no solo como un maestro y profeta, sino como el Mesías esperado que liberaría a Israel. La intersección del poder político y religioso en Jerusalén, encarnada en las figuras de Anás y Caifás, es un testimonio de los desafíos y contradicciones de la época. Su historia es una reflexión sobre la complejidad de liderar en tiempos de ocupación y opresión y sobre las difíciles decisiones que a veces se toman en nombre de la paz y la estabilidad, pero que pueden llevar a la injusticia y al conflicto. Anás, como figura patriarcal, no solo ejerció una influencia significativa durante su tiempo como sumo sacerdote, sino que también estableció un legado duradero a través de su familia. 5 de sus hijos, así como su yerno Caifás, ocuparon el cargo de sumo sacerdote, una hazaña sin precedentes que testimonia su poder y la astucia política de la familia. Este legado sacerdotal no solo consolidó su dominio sobre los asuntos religiosos en Jerusalén, sino que también aseguró que su influencia perdurara más allá de su propio mandato. La dinastía sacerdotal de Anás es un ejemplo de cómo el poder y la autoridad pueden ser mantenidos y transmitidos dentro de una familia en el contexto de una sociedad altamente estratificada y teocrática. Sin embargo, este control hereditario del sumo sacerdocio también suscitó críticas y controversias, ya que muchos lo veían como una corrupción de la verdadera intención y espíritu del liderazgo religioso, que debería centrarse más en el carácter y la integridad moral que en el linaje o la influencia política. El impacto de esta dinastía se sintió no solo en la estructura del poder religioso en Jerusalén, sino también en la percepción del pueblo judío respecto a sus líderes espirituales. A medida que el poder se concentraba en manos de unos pocos, la distancia entre los líderes religiosos y las necesidades espirituales reales de la comunidad parecía ampliarse, lo que eventualmente contribuyó a tensiones y descontentos. El legado de Anás, aunque impresionante desde una perspectiva de poder y continuidad, plantea preguntas significativas sobre la verdadera naturaleza del liderazgo espiritual y la responsabilidad ante Dios y el pueblo. A través de su historia,
se invita a reflexionar sobre el equilibrio entre autoridad y humildad, poder y servicio. La historia de Anás y su familia demuestra que el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de poder acumulado, sino por la capacidad de guiar con justicia, compasión y fidelidad a los principios divinos. Esta compleja trama de poder, religión y política, en la que Anás jugó un papel central, ilustra no solo las luchas internas de la sociedad judía bajo la ocupación romana, sino también los desafíos eternos que enfrentan todos los líderes religiosos. La historia de Anás y su legado sacerdotal es un recordatorio de que el verdadero liderazgo espiritual exige una constante introspección, compromiso con la justicia y la búsqueda incesante de la voluntad de Dios. Más allá de las ambiciones personales o familiares, la unión matrimonial entre Caifás y la hija de Anás no fue solo un enlace familiar, representó una alianza estratégica que fortaleció el poder y la influencia de ambas familias en la Jerusalén del siglo I. Este matrimonio simbolizaba la unificación de dos de las dinastías sacerdotales más poderosas, consolidando una red de influencia religiosa y política que dominaría el Sanedrín y, por extensión, los asuntos espirituales y sociales de la época. Caifás, al casarse con la hija de Anás, no solo aseguró su posición como sumo sacerdote, sino que también reafirmó la continuidad del legado sacerdotal de su suegro. Esta alianza entre familias no solo era común en la política de la época, sino que también era una táctica eficaz para mantener el poder y el control dentro de un círculo cerrado, asegurando que los intereses y la autoridad de ambos clanes se mantuvieran firmes frente a desafíos internos y externos. El matrimonio de Caifás con la familia de Anás es también un reflejo de cómo las prácticas políticas y las ambiciones se entrelazaban con la vida religiosa en Jerusalén. Este entrelazamiento de poder religioso y político a través de lazos matrimoniales subraya la compleja dinámica de poder que Jesús enfrentó durante su ministerio. A través de esta unión, Anás y Caifás no solo fortalecieron su posición en la sociedad judía, sino que también se aseguraron de que cualquier desafío a su autoridad pudiera ser enfrentado con una frente unida. La dinastía sacerdotal, establecida por Anás y perpetuada a través de Caifás, ejerció una influencia profunda y duradera en el curso de los eventos religiosos y políticos en Jerusalén. Controlando el sumo sacerdocio durante décadas, esta familia no solo dictó las prácticas y políticas del templo, sino que también jugó un papel crucial en la interacción con las autoridades romanas. Su capacidad para mantener el poder dentro de la familia subraya la habilidad política y la astucia que caracterizaron su liderazgo. A través de esta dinastía, vemos cómo el poder religioso puede ser utilizado para fines políticos y cómo las decisiones tomadas por unos pocos pueden afectar la fe y la vida de muchos. La influencia de esta familia no se limitó a la administración del templo y la realización de rituales. Se extendió a la regulación de la ley, el orden social y la economía de Jerusalén. Su control sobre aspectos tan vitales de la vida judía les permitió ejercer una autoridad casi sin restricciones, moldeando la religión y la política de acuerdo con sus intereses. Sin embargo, esta concentración de poder también generó resentimiento y oposición, tanto dentro de la comunidad judía como entre aquellos que veían en Jesús una figura de reforma y esperanza. La dinastía sacerdotal se convirtió en un símbolo de los excesos y peligros del poder consolidado, una lección histórica sobre los riesgos de permitir que el poder religioso y político se entrelace demasiado estrechamente, especialmente cuando se aleja de los principios de justicia y servicio a la comunidad. El milagro de la resurrección de Lázaro no solo demostró el poder divino de Jesús,
sino que también marcó un punto de inflexión crítico en su ministerio, intensificando la animosidad de las autoridades religiosas hacia él. Este acto milagroso capturó la atención de la gente común y los líderes por igual, pero mientras muchos veían en Jesús la esperanza de redención, Anás, Caifás y sus seguidores veían una amenaza creciente a su autoridad y control. La respuesta de las autoridades religiosas al milagro de Lázaro fue rápida y calculada. Reconociendo el creciente seguimiento de Jesús y el potencial de su ministerio para desestabilizar el delicado equilibrio de poder en Jerusalén, Anás y Caifás convocaron una reunión del Sanedrín. Fue en este contexto donde se tomó la decisión de que Jesús debía ser detenido y eliminado, considerando su influencia no solo como una amenaza espiritual, sino también política. El milagro de Lázaro, por lo tanto, se convirtió en el catalizador que aceleró los esfuerzos por parte de las autoridades sacerdotales para confrontar a Jesús directamente. Este evento también marcó un cambio significativo en la percepción pública de Jesús. De ser un maestro y sanador itinerante, pasó a ser visto como una figura mesiánica con el poder no solo de sanar a los enfermos y expulsar demonios, sino de vencer a la muerte misma. Para muchos, esto confirmó las esperanzas mesiánicas que tenían sobre Jesús, aumentando su popularidad entre las masas. Sin embargo, este aumento en la popularidad solo sirvió para alarmar más a las autoridades judías, quienes temían perder su poder e influencia, tanto sobre el pueblo como ante el dominio romano. La resurrección de Lázaro, por lo tanto, no solo fue un milagro que demostró la autoridad divina de Jesús sobre la vida y la muerte, sino también el evento que precipitó su confrontación final con las autoridades judías. Este acto milagroso, que debería haber sido motivo de celebración y fe renovada, se convirtió en un signo de división y conflicto, resaltando la creciente tensión entre Jesús y el establecimiento religioso de la época. En medio de la creciente tensión y el debate sobre cómo manejar la amenaza que Jesús representaba, Caifás, el sumo sacerdote, pronunció una profecía que encapsularía la trágica ironía del destino de Jesús. En una reunión del Sanedrín, Caifás argumentó que era mejor que un hombre muriera por el pueblo, que no que toda la nación pereciera, aunque sus palabras fueron pronunciadas con una intención pragmática y política, pretendiendo justificar la condena de Jesús para preservar el status quo y evitar la ira romana. Su declaración llevaba una verdad profunda y espiritual que él mismo no comprendía. La profecía de Caifás, aunque motivada por el deseo de mantener el poder y el orden, se alineó inadvertidamente con el propósito divino de la misión de Jesús. Jesús no solo moriría por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad, ofreciendo su vida como sacrificio por los pecados del mundo. En este sentido, las palabras de Caifás reflejaron el plan redentor de Dios, a pesar de las intenciones maliciosas detrás de ellas. Este episodio revela la complejidad de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Incluso aquellos que se opusieron a él y buscaron su muerte sin saberlo, contribuyeron al cumplimiento de su misión redentora. La profecía de Caifás destaca cómo, en el gran esquema de la historia de la salvación, los planes humanos pueden ser utilizados por Dios para avanzar su propósito divino. La muerte de Jesús, aunque orquestada por figuras como Anás y Caifás bajo motivaciones terrenales, se convirtió en el medio a través del cual se ofreció la salvación a toda la humanidad. La misión y las enseñanzas de Jesús representaron un desafío directo a las estructuras de poder religioso y social de su tiempo. A través de parábolas y acciones simbólicas, Jesús cuestionó las interpretaciones rígidas de la ley, enfatizando en cambio la justicia, la misericordia y la humildad. Su mensaje de amor y perdón
junto con su trato hacia los marginados y pecadores, contrastaba fuertemente con el legalismo y el elitismo de los líderes religiosos, incluidos los fariseos y los saduceos. Este enfrentamiento no era simplemente sobre diferencias teológicas, era una lucha por el corazón de la fe judía y su aplicación en la vida diaria de las personas.